Hola Tigre, ¿quieres aprender cómo funcionan los donativos dentro de PayPal? Que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar cómo funciona y si quieres aprender otras utilidades de PayPal, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque tengo una lista de reproducción donde básicamente he compilado todos los vídeos que he hecho sobre PayPal y puede haber cosas que te interesen e interesantes. Y también, si no tienes una cuenta creada, te dejo un link de referidos en el primer comentario con beneficios asociados. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de mi cuenta de PayPal, en este caso cuenta empresa. Para este videotutorial realmente no importa si es cuenta empresa o cuenta particular, y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de recibir pagos. Aquí, en la parte de aceptar pagos o recibir pagos, hay una opción que es la de donativos, que nosotros es la que estamos interesados en este caso. Así que vamos a darle a donativos y una vez estamos aquí vamos a ver el historial de donativos y vamos a poder ver que podemos crear un vínculo para donaciones. Aquí, como os comentaba, vemos los donativos recibidos. En este caso yo no he recibido ningún donativo, como estáis viendo aquí, ¿vale? También podemos dar nuestra opinión sobre el botón de donativos y podemos nosotros crear un vínculo nuevo para donativos. Podemos crear un botón para que nosotros lo pongamos en nuestra página web o nos donen dinero, o podemos también iniciar una campaña de donación. En este caso voy a centrarme en la parte de crear un vínculo. La parte de personalizar un botón, si os interesa, hacedmelo saber en los comentarios. Pero para hacer un vínculo tenemos que hacer clic aquí lo primero. Lo segundo que tenéis que hacer es suscribiros a este canal y darle un super like. Y luego, una vez estamos aquí, nosotros tenemos que poner el nombre de la organización o de la empresa, en este caso Doctor Tutoriales. Podemos mostrar el logotipo si queremos y luego lo podemos cargar también, no lo voy a añadir en este caso, y podemos añadir también una imagen a la página de donativos. En este caso dice añade un mensaje inspirador a tu página de donativos. Lo que voy a hacer es editarlo para hacerlo bonito, vamos a ver cómo queda inmediatamente. Y he puesto, hacemos tutoriales para responder tus dudas, agradezco todo tipo de ayuda y de apoyo. Esto nos aparecerá así en la página de donaciones. Vamos a darle a continuar, así es como se verá para que lo veáis perfectamente. Y una vez estamos, ponemos la divisa en la que queremos recibir, en este caso el aporte, ponemos euros. Cualquier importe en este caso es válido, puedes aportar el que tú quieras. Voy a darle ahora a ofrecer a los donantes la opción de aumentar el importe si ellos quieren, permitir a los donantes hacer donativos periódicos mensual, lo que ellos quieran, permitir que los donantes elijan un programa específico para los donativos. En este caso, como no tengo ningún programa, lo tengo deshabilitado, vamos a darle a continuar y se configura la página de pago, obtén las direcciones de los donantes, no me apetece, es algo que obviamente es privado. Aquí ponemos permite que los donantes enviarte una nota adicional con su donativo, pues lo permitimos, que cada persona nos envíe lo que esa persona desee con un mensaje si lo desean, llevar los donantes de vuelta a tu sitio web, en este caso, bueno, me parece interesante. Puedes poner aquí la URL cancelaciones para los donativos completados. En este caso, bueno, yo voy a desactivarlo, pero que sepáis que si lo tenéis en vuestra web podéis personalizarlo así. Podéis añadir también variables adicionales con el botón HTML. Voy a darle a finalizar. Y en este caso nosotros ya habremos creado una serie de donativos con un código QR, ¿vale? Lo podemos descargar aquí, o con este email, que si por ejemplo nosotros lo pegamos aquí arriba, vais a ver que se puede hacer una donación a nuestra cuenta de PayPal. En este caso, donar a Doctor Tutoriales, hacemos tutoriales para responder tus dudas, agradezco todo tipo de ayuda y de apoyo. En este caso puedes añadir la cantidad que tú quieras, puedes añadir por ejemplo 45 euros, añadir 1,70 para cubrir las tarifas, convertir en donativo mensual, siguiente. De esta manera has visto que se ha creado un código QR que nosotros podremos compartir y también se ha creado un link que también podremos compartir para que la gente nos done capital si es que lo desea. Dale un super like si te ha servido el vídeo, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.